Al sur de Latinoamérica se encuentra la octava superficie del planeta, Argentina, nuestro hogar. Somos 45 millones de personas. En 2 siglos de historia transitamos etapas de crecimiento y de crisis, atravesados por divisiones, enfrentamientos y posturas antagónicas hasta casi un punto de no retorno. Hoy, Argentina demanda construir una realidad diversa y plural, que incluya a todos y todas, que sea capaz de superar antinomias para lograr el desarrollo definitivo del país sobre la base de una profunda igualdad social. Para esta tarea necesitamos de un esfuerzo colectivo para imaginar qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Si aún nos divide el pasado, es tiempo que nos une el futuro. Hoy, Argentina piensa. 100 argentinas y argentinos pensando el país. Uno tiene la sensación que en momentos de crisis, de profunda crisis, como fue el 2001-2002, se construyen consensos. Pero cuando el país parece que empieza a ingresar en un sendero de mayor desarrollo, de mayor consolidación de las transformaciones, empiezan las rupturas, ¿no? Y la ausencia de esos consensos profundos. ¿Podemos imaginar la posibilidad de trazar un camino que hermane a la inmensa mayoría de los argentinos y que nuestro país pueda ingresar en un camino de un desarrollo permanente? Bueno, yo soy optimista por naturaleza y ojalá esto se dé de un ejercicio colectivo, pluralista, en donde, sin dejar de lado de que hay intereses distributivos e intereses distintos, estos mecanismos de cooperación pueden ayudar a solucionar este tema del largo estancamiento y decadencia de la economía argentina. Tenemos una capacidad notable de generar riqueza, pero no lo podemos mantener en el tiempo y ajustamos con crisis, y esa volatilidad nos ha dado desde mediados de la década del 70 hasta ahora un país estancado en términos de generación de riqueza, de aumento de la productividad y de mejora de la inclusión social. ¿Y qué Estado necesitamos para desarrollar la Argentina? ¿Qué rol debe cumplir el Estado? Esto es lo más importante. Todos los países que han sido exitosos en términos de alguna estrategia de desarrollo, ha habido una fuerte cooperación pública y privada. Y justamente el desarrollo de la competitividad no es solamente una tarea que está al interior del aparato productivo, sino que tiene que tener simultáneamente una construcción de institucionalidad. También está toda la institucionalidad de la sociedad civil y del sector privado en términos del sistema científico-tecnológico, del sistema financiero, de los sindicatos, de las agremiaciones empresariales. Pero la Argentina lo que necesita justamente es esta complementación fundamental para poner buenas reglas de juego y que estas reglas de juego generen mecanismos de más transparencia y competencia en los mercados y estén orientados fundamentalmente a conseguir 2 objetivos que tienen que estar permanentemente evaluados. Mejorar la productividad de la economía con un incremento de la generación de valor y los efectos distributivos en términos de la búsqueda de la equidad y la igualdad de la sociedad. Pero también la puja que hay, además de esta puja distributiva, es una puja a veces ideológica de lo que debe ser este rol del Estado, ¿no? Más presencia del Estado, menos presencia, si una política de impuestos termina condicionando la posibilidad de un mayor desarrollo. ¿Cómo hacemos para avanzar para vos en la lógica del desarrollo con equidad en un mundo que ha logrado disminuir la pobreza, pero que viene recurrentemente creciendo la desigualdad? Sí, y nosotros tenemos el elemento adicional, que hace varias décadas que no crecemos, en particular en la última década, no hemos crecido nada. Y fundamentalmente lo que uno que tiene que tratar es de dar simultáneamente este fenómeno de cómo se dan condiciones para generar mayor riqueza, mayor empleo, mejores niveles de ingresos,
y simultáneamente una mejora del bienestar del conjunto de la población. Y para esto son necesarias infinidad de políticas públicas. Políticas públicas significa regalar plata, si lo tenemos que decir groseramente. Y eso no está ni bien ni mal. Está bien cuando esa plata se evalúa perfectamente quién la recibe, de dónde viene y se evalúa su impacto para tratar de ver si se mejora la competitividad de la economía, pero fundamentalmente también si se mejoran las condiciones sociales. ¿Qué importancia tienen los consensos en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas? Creo que si quisiéramos que siempre hubiera consenso, no habría democracia, y la democracia tiene en su base que haya diferencias. Lo que creo que nos falta en Argentina, y un poco es lo que tratamos de aportar desde CIPEC, es que haya acuerdos de algunas metas de las que sí creo que podríamos llegar a consensos, y disensos informados, que haya una argumentación de, bueno, hay distintas maneras quizás de llegar a esa meta y seguramente hay diferencias en cuáles creemos que son esos caminos, pero a partir de pensar a dónde queremos estar. Uno tiene la sensación que muchas veces a la dirigencia argentina lo termina gobernando el corto plazo, más allá de ciertas políticas de Estado que se han transitado en los últimos años, tanto a la política partidaria como al sector del capital, al sector empresario. ¿Qué rol empresario, qué sector del capital necesita nuestro país para transitar un proceso de expansión sostenida de la economía con justa distribución, ¿no? Yo creo que a veces cuando hablamos de la política es de corto plazo, se pone mucho foco en la política y muy poco foco en el sector privado. Y vos recién hablabas de los dos. La Argentina está muy rezagada en muchas de sus industrias. Ahora estamos haciendo un estudio comparado entre Argentina y Brasil sobre cuánto la industria manufacturera está invirtiendo para tener tecnología de punta en distintos sectores. Y bueno, y obviamente vemos un rezago importante. Parte de ese corto plazo es también no invertir en ese tipo de desarrollos, y creo que ahí hay un rol muy importante y estratégico que juega el sector privado, que es hacer esas reconversiones y adelantarse a lo que va a ser 2020, 2030, donde muchas de esas tecnologías van a ser lo que te hagan competir en el mundo. Beni, a lo largo de tu trayectoria política, académica, como referente económico, ¿has podido establecer canales de diálogo productivo en cuanto a el surgimiento de ideas con personas que piensan distinto a lo que pensás vos? Definitivamente, para mí la experiencia más rica en ese sentido fue cuando después de la crisis del 2001 y el 2002 se cuestionaba fuertemente la posibilidad de las fuentes de crecimiento de la economía argentina. En ese momento, a través de un programa que hicimos con el Ministerio de Economía y con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, hicimos en menos de 6 meses un ejercicio colectivo en el cual convocamos a 70 profesionales, cada uno experto dentro de su tema, y realizamos 3 relevamientos estadísticos importantes en términos de las 500 empresas más grandes de la Argentina, las 2.000 empresas industriales más significativas y la encuesta de innovación que después se siguió manteniendo. Y en esto hubo una participación muy pluralista de gente, y en pocos meses hubo una propuesta que en definitiva después se le acercó cuando fue el cambio de gobierno, cuando asumió Néstor Kirchner. De estos programas surgieron algunas cosas que después tuvieron continuidad. El entender la transformación de la actividad primaria del sector pampeano en lo que ahora se denomina la bioeconomía. Aparecieron también estas ideas en términos de los nuevos servicios basados en el conocimiento, y de ahí salieron los programas que fueron la ley de apoyo al software, también en el campo de la ley de biotecnología. En fin, creo que ese fue un momento en el cual se pudo generar un mínimo de consenso y en donde la Argentina no tuvo que recurrir nuevamente a una crisis para ordenar su macroeconomía, sino que a partir de ahí hasta el año 2008, que fue uno de los periodos de mejor desempeño económico que tuvo el país, ¿no?
Y Beni, ¿cuáles son los principales desafíos en el campo económico y en el campo distributivo que tiene la Argentina de la próxima década? Bueno, básicamente el tema central es romper con algunos falsos dilemas que tenemos, ¿m? Y reconocer algunos de los activos y aumentar y mejorar nuestra autoestima. La Argentina es un país muy particular. Estamos ubicados entre los 10 países en donde hay modelos de la organización de la producción notablemente complejos y diferenciados. Y ahí aparece un sector competitivo, moderno, que tiene un rol esencial en la generación de divisas y que tiene esta contradicción, que es muy significativo, pero no es suficiente. De esto estamos hablando de toda la bioeconomía, que no es solamente la producción de bienes primarios, sino también la producción de energía, de materias primas y de alimentos. Aparecen los servicios basados en el conocimiento, aparecen las grandes plantas de insumos industriales, la capacidad que tenemos en minería, en pesca, ahora los recursos energéticos, etcétera, que en definitiva es el patrón de especialización exportador que tenemos. Pero esto no es suficiente porque representa el 20% del empleo. Después, todas las crisis desde el año 75 nos generaron este sector de la exclusión. El 30-35% de la gente que está fuera del mercado de trabajo, que está en la informalidad o que tienen los planes, y que son justamente la gente que se generó producto de las permanentes crisis que afectaron estos sectores de menores ingresos. En esto ahora hay un colchón de protección notable que anteriormente no había y hay un conjunto de planes como para permitir que esta gente tenga un mínimo de dignidad. Pero obviamente la dignidad solo la van a tener cuando se incorporen nuevamente al mercado de trabajo y se le den las capacidades como para poder aprovechar justamente estas oportunidades de empleo. Pero después está la mayoría de la gente, la clase media baja, y en donde hay una fundamental importancia del mercado interno. ¿Cómo evaluás vos el transitar de muchos actores que vienen del sector privado, ¿no? Y asumen responsabilidad de administración de la cosa pública? Mira, yo creo que ahí hay una mirada errónea de quienes piensan que por tener experiencia en el sector privado de gestión, automáticamente eso se traduce en experiencia de gestión pública. Y creo que hay algo que va más allá de un gobierno u otro, que es una incapacidad que hemos tenido, y creo que desde la vuelta a la democracia, salvo algunas excepciones, ha sido la constante de tener una burocracia profesional, estable, que no cambie con cada gobierno, y mismo a veces al interior de cada gobierno por gestiones. Creo que eso, tener esa especialización, y es una especialización pública que puede venir, digo, con habilidades de otros lados, pero que la cosa pública tiene una especialización que se requiere mantener en el tiempo y que requiere también tener equipos muy consolidados, y creo que eso es algo que no hemos logrado una política de Estado, ¿no? En eso sí creo que estamos fallando, y creo que es algo fundamental, porque hagas una inversión en tecnología, hagas cualquier política, desde educación, salud, cualquier política pública necesita que tengas un Estado preparado y capacitado para implementarlo en el corto y en el mediano plazo. ¿Puede un empresario, ¿no?, que viene de un sector de la economía, de un día para el otro asumir la responsabilidad de administrar los marcos regulatorios del sector que pertenecía? Digo, en esta puerta giratoria que uno muchas veces observa, no solo en este gobierno, sino también en gestiones anteriores. Sí. Bueno, ahora hay que se hicieron en los últimos años varias regulaciones de cómo gestionar el conflicto de interés. Es un tema súper sensible, que creo que hay mucho camino por recorrer en Argentina. Lo que creo fundamental es partir de la lógica de no hay que esconderlo al conflicto de interés, hay que regularlo. Hay que tener mucha transparencia en la información y obviamente tener, digo, controles de en qué cosas se pueden y qué cosas no, pero no taparlo. ¿Por qué pensás que le cuesta tanto a nuestros países el establecimiento de ciertos marcos regulatorios que en la Unión Europea o en los propios Estados Unidos son inclusive mucho más restrictivos de lo que son en la Argentina? Yo soy institucionalista y mi hipótesis central es debilidad institucional. Hay muchas aristas en las cuales nuestras instituciones pueden mostrar los dientes por unos minutos,
pero no pueden a veces mantener eso en el tiempo. Construir instituciones más fuertes para poder dar otras batallas y poder resolver temas estructurales, yo creo que es central. Las fuerzas hoy, los estados tienen cada vez más complejidades porque no solamente tienen que competir con los mercados, tienen que competir con mercados cada vez más globalizados, donde es mucho más difícil regular a las grandes tecnológicas, ¿no? Regular cómo se usa inteligencia artificial. Son todas definiciones y decisiones que van a venir en los próximos años que requieren estados cada vez más inteligentes, más fuertes en el sentido de que puedan dar esas discusiones. También tenemos que dar un salto institucional para estar acorde a esa conversación, ¿no? Y ahí creo que en los últimos años discutimos mucho cómo va a ser el futuro del trabajo, cómo va a venir, o sea, cómo la automatización va a cambiar a los trabajadores, ¿no? Cómo se va a modificar el futuro del trabajo, y no discutimos cómo va a ser el futuro de la política. ¿Y cómo hacemos con ese mercado interno que durante distintas etapas de nuestra economía fue el motor del desarrollo, pero tampoco alcanza, ¿no? Si no tenemos una fuerte política que nos permita diversificar nuestra matriz productiva y exportadora? Desde mi punto de vista, tenemos un tamaño del mercado doméstico muy interesante, porque es lo suficientemente grande, 40 y pico millones de personas, que hace no solamente atractivo de que hay un montón de bases de negocios que se pueden desarrollar porque tiene un potencial de consumo sumamente interesante, sino que también tiene toda una historia de construcción de capacidad, de rutinas de aprendizajes que te permiten desarrollar una cantidad enorme de actividades. Pero cuando estas actividades comienzan a desarrollarse, inmediatamente se encuentran, paradójicamente, con una restricción. Es un mercado chico. Y para poder desarrollarse y avanzar, tienen que tener una estrategia de internacionalizarse. Y cuando uno ve, por ejemplo, los buenos sectores exportadores argentinos, no surgen de la nada. Toyota se instala en los años 90 cuando vino la revolución de la soja y percibían que ese tipo de vehículos utilitarios estaban asociados a nuevas demandas que se iban a generar. Y hoy tiene una capacidad de una planta global en donde tiene una producción que está a nivel absolutamente competitivo. Y Beni, ¿qué nivel de demanda de proteccionismo inteligente tiene nuestro mercado interno, ¿no? Porque la apertura empieza a generar una crisis en sectores de empleo que sabemos que no son competitivos en términos internacionales, pero sí que son una usina generadora de empleo que garantizan también una realidad de mayor justicia social en nuestra economía. Bueno, esto justamente tiene que ver con nuestra heterogeneidad productiva. Y hay sectores que van a ser importantes en términos de la generación de divisas y nuestra especialización exportadora, pero otros son notablemente importantes en términos de la generación de empleo y en términos de la inclusión social. Y eso hay que protegerlos. La protección es fundamental, pero la protección tiene que ser no para proteger las ineficiencias y que queden ahí estabilizadas, es protegerlo para que desarrollen sus capacidades. Ningún país sensato del mundo regala su mercado doméstico. ¿Y qué sistema financiero necesita la Argentina para apalancar el desarrollo? Bueno, que es una deuda pendiente también de nuestro país. Totalmente, al mismo nivel de lo que hablábamos en términos de la reestructuración del Estado. El sistema de la intermediación financiera en la Argentina es menos del 15% del producto, cuando en la Argentina debería ser 5 o 6 veces mayor como para tener un verdadero impacto. Y no solamente es notablemente pequeño, sino de que todos los instrumentos que tenemos están asociados al consumo o al crédito hipotecario y prácticamente no hay instrumentos de financiamiento de largo plazo y de los procesos de inversión. Y acá se da una paradoja, porque la economía argentina genera una fuerte capacidad de ahorro. Ahora, esa capacidad de ahorro no se lleva al mercado doméstico. Es decir, el sector privado en la Argentina tiene ahora aproximadamente entre 400 y 500 mil millones de dólares de ahorro puesto en dólares, en cajas de seguridad afuera o con bonos que le rinden tasas de interés notablemente bajas, que no están ahí por una codicia de altas ganancias, están ahí frente a esta incertidumbre que se vive y en donde la gente prefiere tener esta flexibilidad y la toma de decisiones cuando
los horizontes sean un poco más largos. Entonces, hay gente que no duda en educar a sus hijos en la Argentina, pero tiene sus ahorros afuera. Pero exportamos nuestros ahorros e importamos deuda, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es algo que es cultural de la Argentina y no lo han resuelto ni gobiernos más de izquierda ni los gobiernos más liberales. Estamos en una encerrona que parece de difícil resolución. Bueno, pero eso hay que tratar de resolverlo. Y esos ahorros argentinos tienen un rendimiento muy bajo y los endeudamientos son a tasas notablemente elevadas. Entonces, esta transformación del mercado de capitales es una de las asignaturas. ¿Qué peso tiene la mirada ideológica, desde dónde se posiciona uno al momento de diseñar las políticas públicas? Cuando yo entré a CIPEC, venía de varios años de estudiar afuera, de un lugar donde era mucha discusión por la evidencia y la empiria que estaba atrás de una propuesta. Cuando vos trabajé afuera en el sector público, me decían, bueno, sería bueno hacer esto. Bueno, y decime dónde está probado que funcione. ¿Cuánto va a costar? ¿De dónde va a salir esa inversión? ¿No? Las primeras 3 o 4 preguntas eran para tratar de ver si efectivamente eso que uno estaba diciendo tenía asidero de evidencia. Cuando yo, hace 8 años, creo que había en distintos sectores, y más allá de colores políticos, sobre todo en el Congreso también, mucha discusión donde la evidencia siempre quedaba más, aparecía después, ¿no? Y yo creo que en estos años, desde todos los sectores políticos, y creo que también hay una cuestión generacional, ha habido cambios en ese sentido. En la discusión del aborto del año pasado, creo que ha sido una discusión de las más maduras que dio la Argentina de la vuelta a la democracia, donde había realmente, más allá de la cuestión moral y filosófica, había una discusión de evidencia de, bueno, cuáles son los datos que están atrás de esto. La ley 26571 de hace unos años, con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, creo que, por ejemplo, han funcionado muy bien y se han exportado a otros lados, ¿no? Creo que hay mucho para trabajar en ese sentido y mucho que aprender y de dar a los países de la región y de mayor coordinación y de trabajo en la región. Vos mencionabas lo que fue el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que implicó también la construcción de un consenso multisectorial y multipartidario. Sí. ¿Por qué esa experiencia no se puede traspolar aún a dar la discusión de otros acuerdos que deben ser sustantivos? Por ejemplo, el rol activo del Estado, ¿no? ¿Y qué abarcaría un rol activo del Estado? No sé cómo podríamos traspolar parte de ese método. Creo sí que todo lo que tuvo que ver con las audiencias públicas, que siempre se hacen, pero se hicieron de una manera, ¿no? Como me parece muy coordinada y donde era muy equilibrado cómo se discutían los argumentos, creo que es algo que debería poder usarse como método y traspolarse a otras conversaciones. Creo que el rol de la sororidad de las mujeres fue muy importante. Y ahí te digo un dato que a mí me resulta muy interesante. Los números muestran que las mujeres somos mucho más colaborativas en el trabajo legislativo y yo creo que gran parte de ese tejido que hubo multipartidario en la ley de legalización del aborto tuvo que ver con el trabajo de mujeres, que creo que también está yendo a otras discusiones legislativas y a otros temas. La discusión que se está dando hoy, bueno, ahora está frenada, pero que está en el Congreso sobre ley de equidad económica de género, sobre las licencias coparentales y poder aumentar las licencias por paternidad. Ahí creo que se está empezando a discutir y a generar acuerdos usando ese método, ¿no? de la ley de legalización, y creo que eso puede ser un buen camino. ¿Y cómo es esa Argentina que vos soñás? Es una Argentina que hace de su cultura, creo, muy igualitaria, que la tiene. Yo creo que Argentina tiene en sus raíces y en estas últimas décadas ha construido una demanda por la igualdad muy fuerte, que creo que es una de nuestras principales fortalezas. Un país más tecnológico en el sentido de donde las capacidades tecnológicas de la Argentina la hacen aprovechar muchos de sus recursos para poder dar saltos que hasta ahora creo que no ha podido dar. En términos estructurales, la Argentina tiene que poner todos los incentivos para
calificar los recursos humanos y para los procesos de innovación. Y en particular, cuando uno habla de educación, hay un tema central de la Argentina que es el famoso bono demográfico. Tenemos la suerte de tener mucha gente joven. Y un país que usa su vecindad pacífica y su capacidad de articulación en la región para generar una conversación en la región mucho más potente y que no sea cada uno dando esas conversaciones solo con los grandes poderes, sino también de forma mucho más coordinada y con alianzas mucho más beneficiosas para nuestro país. Y a esa gente joven hay que darle las capacidades para que puedan justamente tener las habilidades y la cultura de trabajo para integrarse nuevamente al sistema productivo y van a ser una de las fuentes de crecimiento fundamentales de la economía argentina. Pero en la medida de que no les demos esas capacidades, van a seguir siendo más parte del problema que de la solución.